Bendiciones de parte de Dios este día. Qué bueno que estás acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy quiero hablar de un tema que me fascina porque sé que es de mucha bendición cuando tú puedes entender esto, el cerebro espiritual. Acompáñanos en este día de hoy porque yo sé que te vas a gozar. Una de las cosas que debemos poner atención a la hora de hablar del cerebro humano es que el cerebro en este sentido, en el sentido que lo conocemos, en el sentido normal, se conecta con la realidad a través de los sentidos. Es decir, los sentidos transmiten el contenido, la información, el conocimiento que ellos perciben, que ellos con el que ellos conectan y lo envían al cerebro, que es el sistema de almacenamiento de interpretación. En ese sentido, entonces, los sentidos son intérpretes, son utensilios de interpretación, herramientas de interpretación que están puestas en nosotros para poder entender, en el caso, por ejemplo, del ojo, del oído, de entender, de escuchar, de percibir, de oler, en el caso del olfato, de sentir, en el caso de ese sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno hace una función interesante y es poder conectarnos con la realidad, con el entorno que nos rodea. Sin embargo, hay un cerebro que es de índole espiritual, que para acceder a él hay otras herramientas que hay que utilizar. De hecho, en uno de los pseudo, por así llamarlo, movimientos científicos, en cierta medida, ¿no? Algunos entendían que los antiguos, los chamanes, los gurúes, los sacerdotes, para poder acceder a la parte espiritual se drogaban, porque como el cerebro en su fase normal no podía hacerlo, no podía interpretar, no podía ver ciertas funciones espirituales o ciertas dinámicas que se daban en el plano espiritual. Por lo tanto, entonces se inducía al cerebro por medio de drogas para poder acceder a esa otra realidad. Al día de hoy sobrevive incluso a través de la ayahuasca, que es uno de los métodos más utilizados en este momento, con el cual no estoy para nada de acuerdo, porque es una droga que se usa para ingresar en este mundo espiritual, llevar al cerebro a un nivel tope y que pueda acceder al mundo espiritual. De ahí que muchos también entiendan que la cocaína, la heroína o cualquier otra droga que sirva para estimular el cerebro, también haya jugado un papel preponderante en muchas personas que estando en la calle caían en éxtasis, en el delirium tremens, y podían ver demonios, ángeles, figuras espirituales, podían conectarse con dimensiones o seres espirituales, debido a que precisamente el cerebro estaba bajo esa influencia de la droga. Sin embargo, hay algo que también usted tiene que entender. No solamente o no es la manera correcta de hacerlo. De ahí que una persona que muera por sobredosis, supuestamente buscando una experiencia espiritual, no creo que vaya a muy buen lugar a la hora de partir de esta tierra. Lo cierto es que hay algo que no se puede quedar. El cerebro espiritual, el cerebro tiene regiones que son netamente espirituales. Y usted dirá, ¿cómo así? Claro, hay áreas en el cerebro que usted debe entender que usted tiene, que son espirituales. Permítame conectarme con usted en este sentido en el día de hoy. El cerebro tiene varias dimensiones, es decir, está repartido en varios niveles. El cerebro derecho, como he hablado en otras ocasiones, el hemisferio derecho, es el cerebro espiritual, es donde está el hipotálamo, la parte emocional, la parte emotiva, sentimental, y de ahí entonces que algunos científicos incluso le llamen the points of God, el punto de Dios, porque es un área donde se puede ser excitada, y al estar excitada, usted puede empezar a tener alucinaciones, pero no son alucinaciones, es que es un área que al estar sensible, ¿verdad? Ella puede conectar con el otro lado que no es no es el mundo físico, sino el mundo espiritual. Por esa razón, ahora mismo, las ciencias
una de las cosas que más se estudia son dos. Una, el universo, y número dos, el cerebro humano. ¿Por qué? Por eso usted ve una cantidad exorbitante de libros en la librería, en el contexto de la autoayuda, en el contexto de la neurociencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se debe a que hay informaciones del cerebro todavía que no hemos podido decodificar. Yo quiero por esa razón entrar en algo no tan profundo, pero quiero llevarlos a ese punto. El cerebro espiritual está contenido de lo siguiente. Y por esa razón hay que entender esta parte. Lo primero es que esta parte del point of God, como lo llaman algunos científicos, el punto de Dios. Cuando una persona ayuna, que ayunaba, que ora, que dura varios días en una asceta, alejado de todo, viene experimentando el mundo espiritual de manera muy fuerte. Todo esto se debe precisamente a que ese cerebro espiritual ha entrado en función, ha entrado en activación y por eso puede ver cosas que en términos normales no podía. Pero lo curioso del caso es que aunque muchos condenan este tipo de prácticas, sin embargo, todos los monjes en el Oriente, en el Tíbet, en India, whatever, siempre tienen como tendencia a esta práctica asceta, de ayunar, de simplemente a veces beber agua, etcétera. Y todo esto simplemente buscando accesar al poder oculto en el cerebro espiritual. Por esa razón, muchos de nosotros, al estar 2, 3 días y quizás más bajo un ayuno prolongado, nos hemos encontrado que cuando salimos de ese proceso, salimos más robustos espiritualmente, o en su defecto nos encontramos que el mundo lo estamos mirando de manera diferente. Tenemos como activaciones de poderes que se dan de manera increíble. Sí, es que el cerebro espiritual se necesita un tipo de inducción para poder accesar a él. Ay, Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Sí, es que tu cerebro espiritual, tú no accedes a él de manera controlada cuando tú quieres, porque es que el cerebro espiritual está conectado con el mundo espiritual. No obstante a eso, hay algo que tú tienes que ponerle mucha atención. Y es que al estar conectado con el otro lado, también como se le llama al mundo espiritual, entrar a ese plano, y aquí vamos, como las películas, series, animes, etcétera, han tratado de demostrarnos que eso existe. Por ejemplo, hay una película famosa de Leonardo DiCaprio llamada Inception. Es un sueño dentro de un sueño. Un sueño donde él perdió a su esposa y a su hija, y él todavía se duerme buscando la manera de vivir y revivir los momentos en un sueño que había tenido con su esposa. ¿Cómo es esto posible? El cerebro espiritual. Es decir, hay un almacenamiento que llamaríamos probablemente el inconsciente, que es el área que almacena los eventos que nos han sucedido, los recuerdos reprimidos, algunos retenidos, olvidados, están en el inconsciente. Ahora, habría que definir qué es el inconsciente. Es la parte nuestra que no podemos acceder cada vez que queramos. Sin embargo, yo tengo una explicación del inconsciente, en donde el inconsciente nace justamente con la caída del ser adámico. Adán cae, pero Adán tiene acceso total a lo que es su estructura psicológica, su estructura mental, emocional y sentimental. Pero una vez cae, pierde el control y se crea entonces eso en oculto, se crea el inconsciente, es decir, el no acceso controlado de la parte interna, de la parte inmaterial, abstracta, mía. La parte abstracta del ser humano, él no puede acceder cada vez que él quiere. Y a eso entonces le llamamos inconsciente. Lo cierto es que los padres, por ejemplo, Sigmund Freud habla de que el inconsciente es el donde están reprimidas todas nuestras emociones, sentimientos y deseos. Carl Jung, uno de sus principales discípulos, dice que el inconsciente es simplemente lo oculto del ser humano, es decir, el área que él no accesa, que él no puede entrar porque todavía la conciencia está dominando. Y es como si fuera una guerra entre el lado consciente y el lado inconsciente. El lado consciente quiere hacer lo que él quiere, pero el lado inconsciente quiere también hacer lo que quiere, y viven en un pugilato, en una pugna donde uno se quiere superponer al otro. Ahora bien,
El punto aquí está en que en el inconsciente nosotros albergamos varias cosas. Yo quiero que alguien ponga atención a esto en el día de hoy. Uno, albergamos información nuestra que no queremos saber de nosotros, por favor. Por favor, ministro, ¿cómo así? Claro, hay cosas que tú te has pasado la vida negándote que tú las haces o que te gustan, inclinaciones, determinaciones que están en tu interior, pero en tu inconsciente están de manera viva y tú le has dado la espalda a tu inconsciente porque tú no quieres saber lo que sucede ahí. Dios mío, no lo quería decir, pero lo dije. Por lo tanto, el inconsciente es nuestra parte espiritual o parte del cerebro espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no solamente hay información que yo no quiero saber de mí, sino que todo lo que yo soy, todo el potencial de lo que yo puedo ser, está escondido en mi inconsciente. Por esa razón, muchos de ustedes han tenido temor a la hora de iniciar algo, han tenido vergüenza, han tenido sentido el menosprecio que le han hecho en algún momento. Todo eso está colocado en el inconsciente, albergado en el inconsciente, y de manera paulatina, o cuando tú vas a iniciar algo, aparece eso en respuesta para limitarte y detenerte. Lamentablemente el inconsciente jugando un papel, ¿verdad? Porque todo lo negativo está alojado ahí, o la mayoría, sale como si fuera una polución, una toxicidad que viene entonces a ponerse como una barrera, como un obstáculo para lo que tú tienes que hacer. De ahí entonces que el cerebro espiritual, o Pablo dijera a los Efesios capítulo 4, versos 23, 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué está hablando? Que la mente tú tienes que renovarla. La mente tiene que evolucionar, la mente tiene que cambiar, la mente tiene que despegar, tienes que limpiar la mente, tienes que espiritualizar la mente. Espiritualizar la mente no es ver demonios donde quiera, ángeles donde quiera. Espiritualizar la mente es darle un cambio a la actitud que tú tienes respecto a la parte espiritual en tu cerebro espiritual que tú has estado desechando, que tú has estado aislando, pero tú no sabes que la mayor riqueza tuya se encuentra en esa parte. Dios mío. Oh my God, my God. Dios mío. Ahora bien, dentro del cerebro espiritual está el inconsciente. Pero hay otra cosa que no se puede quedar dentro del cerebro espiritual. Como el cerebro es un intérprete de lo que pasa en este plano y está diseñado para este plano, nosotros lo tenemos que utilizar a una capacidad reducida. ¿Por qué? Bueno, utilizar el 100% del cerebro nos daría hasta dolor de cabeza. Hay gente que quizá no sabe esto, hasta dolor de cabeza. Por eso ustedes que hay muchas películas que se están haciendo últimamente acerca del cerebro. Es que el enigma que presupone el cerebro es algo extraordinario. Los misterios que entraña, fascinante. Y es el motor y es quien nos enseña por el cual tenemos la conciencia de Dios. Servimos a Dios porque tenemos un cerebro. El que no piensa no puede servirle a Dios. Dios mío. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro. Si usted no puede pensar, tampoco puede servir a Dios. Porque es con la mente, con el cerebro, que servimos a Dios. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Y es que en el cerebro está ahora la mente. La mente está conectada al cerebro. La mente es un campo inmaterial. La mente no es un campo abstracto. Viene de una palabra griega, nous. Nous, mente, tiene que ver con algo inmaterial. Lugar del laboratorio donde se piensa, donde se estratega, donde se planifica. La mente, esa es la mente. Pero hay otra expresión, noema. Viene de la misma raíz que la palabra nous. Tiene que ver con unos sentidos que tiene la mente, ¿verdad? Que probablemente utiliza el cerebro para poder traerlos a este plano. Por favor, permítame decirle.
El cerebro es quien percibe la mayoría de nuestras cosas. De hecho, en ocasiones usted me ha oído hablando de que tenemos varios cerebros. Está el derecho, el izquierdo, la corteza prefrontal y el cerebro reptal o el cerebro antiguo. Se le llama así porque era el cerebro que tenía que ver con los instintos básicos primarios y los sentidos, ¿verdad?, de un animal de reptil, ¿no? Y de ahí su nombre reptal, R-E-P-T-A-L, reptal. El prefijo rep es de ahí que viene, de reptil. Ahora, lo curioso del caso y por qué es que nosotros al día de hoy conocemos el cerebro natural, no el cerebro espiritual, es que nuestro cerebro natural nos ha vendido la idea. Él es Aragán, es lo primero que usted debe saber. Y al ser Aragán, él se acostumbra rápido a lo que hace y se queda estancado y se queda amalgamado en ese sentido, en este contexto. No le gusta, si usted no le imprime trabajo al cerebro, no lo fuerza, él no va a hacer nada, porque él es Aragán de naturaleza. Él le da la forma que usted quiere que él tenga, él es plástico. Pero si usted, por naturaleza, cuando se trata de hacer cosas nuevas, a él no le gusta. Por eso hay tantas personas que a la hora de hacer cambios importantes en su vida no lo hacen, porque su cerebro es Aragán y ellos son peores todavía, que se viven justificando de todo lo que hacen sin saber la razón por qué lo hacen. Ahora bien, el cerebro también espiritual, al tener la mente como segundo elemento, ya hablé del inconsciente, ahora está la mente. La mente ahora tiene unos sentidos. Ministro, ¿cómo así? Sí. La mente utiliza la percepción. La percepción no es algo natural. La percepción es algo netamente espiritual. ¿Es mentira? La Biblia dice en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. La palabra sentidos que aparece en este texto en el griego es órgano de la percepción. Por favor, por favor. Yo creo que alguien debió decir amén a esto. Órgano de la percepción. La percepción no es algo natural. La percepción es algo que está en la mente, ¿verdad? Y luego utiliza el cerebro como vehículo para conectarse con el plano físico y empieza a conectar ahora en verdades que no están dentro de la explicación de lo posible. Yo se lo voy a explicar en español. La percepción es un acercamiento, el acercamiento máximo que hay a la realidad. Ah, my God, my God, my God. Por eso cuando tú percibes, la percepción te conecta con la realidad de la cuestión, te conecta con la verdad del asunto, te conecta con la extensión, con la dimensión, con la anchura, con el nivel de lo que tú percibes. Por eso muchas personas, ¿qué fue lo que el diablo hizo con Eva? Bloqueó su percepción. ¡Ah, Dios mío! Bloqueó su percepción, porque él sabía, bloqueo la percepción y ahí resuelvo todo. Ahí está bien porque yo no tengo necesidad de hacer otra cosa. Si yo bloqueo su percepción, que es lo que le va a dar sentido a lo que ella ve, Dios mío. Porque hay personas que ven, pero no le hace sentido lo que ellos ven. ¿Saben por qué? Porque su percepción está bloqueada. Tome agua para que pueda digerirlo como yo. Tres. Quiero hablar del discernimiento. El discernimiento es otra herramienta del cerebro espiritual. ¿Qué es el discernimiento, ministro? Encontrar el sentido profundo de algo. Por favor. Por favor. Por razón, ¿dónde está el problema que tenemos en el día de hoy? Personas que no tienen ni la menor idea qué es el discernimiento, no lo han ejercitado, no tienen el músculo del discernimiento activo. Y penosamente entonces, el cerebro espiritual, que es
que necesariamente necesitas tenerlo activo. Porque tienes que activar el cerebro, y el cerebro se alimenta de dos cosas. Una es azúcar y otra es de información. Por esa razón hay gente que nunca han desarrollado ninguna habilidad, porque nunca han podido desarrollar la matriz, el sistema motriz, la masa cefálica. Si no se desarrolla el cerebro, tampoco se desarrolla el ser humano. Dios mío, se vendió una falsa idea que para ser espiritual había que ser bruto e ignorante. Dios mío, al diablo se le dio bien, porque lo que hizo fue crear una nebulosa y una tempestad donde personas que no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban haciendo, pero tenían conocimiento espiritual, pero que el conocimiento espiritual sin conocimiento científico, sin conocimiento intelectual, es como un avión que puede caer en cualquier momento. Personas empezaron a hacer un sinnúmero de dinámicas que al traste lo que dieron fue con problemas. No lo quería decir, pero lo dije. Ahora bien, ¿dónde está el hecho? ¿Cómo yo desarrollo el discernimiento? ¿O cómo yo desarrollo los sentidos? Vamos a explicar esto. Voy a empezar con el inconsciente. Lo primero es que tienes que empezar a enfrentar tus temores. Tienes que ir donde Dios a enfrentar tus temores. Tienes que decirle, tienes que hablar con el Padre, comunicarte con Él y expresarle todo lo que tú sientes, y que Él pueda sacar lo que está oculto en tu inconsciente. Porque en tu inconsciente todos los tesoros que hay están en tu inconsciente. El problema es que tú no accedes a ellos porque el temor te detiene, la vergüenza te detiene, el miedo te detiene, el qué dirán de la gente te detiene. Tú vives en una nebulosa que ni despegas, pero tampoco te quedas quieto, ni para adelante ni para atrás. Y lamentablemente la vida te está pasando y tú no te estás dando cuenta de lo que te está sucediendo. Dos, para la mente, en el contexto de la mente, tú necesitas una mente espiritual. Tienes que pedirle al Espíritu que limpie tu mente y la conecte a la mente de Cristo. Fue lo que Pablo hizo. Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo, sí, pero dijo que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, hay que devolverle a la mente la espiritualidad. Por favor. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Claro, hay que devolverle la espiritualidad a la mente. Hasta que tu mente no vuelva a ser espiritual, tú tampoco podrás ser espiritual. Ups. Lo dije. Lo dije. Es que hay que devolverle la espiritualidad a la mente. Es que cuando la mente se enfoca en lo pueril, en lo mundano, en lo insignificante, en lo paupérrimo, la mente no está siendo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la mente necesita ser alimentada. El problema que tú tienes es que tu mente no había sido alimentada con el condimento correcto, con la ensalada correcta, con la comida correcta. Y por esa razón tu mente había absorbido mucha basura, mucho desperdicio. Y esos desperdicios se transformaron en lo que tú eres hoy. Tú tienes grandes agallas, quieres grandes sueños para realizar, pero ninguno arranca. ¿Sabes por qué? Porque en tu mente no hay fuerza, no está lo que tú necesitas para iniciarlo. No está la creatividad, no está la imaginación, no está la versatilidad, no está la percepción, ni mucho menos el discernimiento correcto para tú hacerlo. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Dios mío, que la gracia, que el favor, que el poder del Señor te cubra. Oro por aquellos que tienen su mente diluida, desconcentrada, desenfocada, mentalidades que no están en el tránsito correcto, en el trayecto correcto, que los caminos neuronales. Yo quiero hablar de esto, Dios mío. Oh, por favor, yo quiero que alguien entienda aquí esto hoy. Mentes que no están alineadas, mentes que no están concentradas, que su discernimiento estaba dormido. Activo el discernimiento en el día de hoy. Activo, Dios mío, el discernimiento, la percepción, la imaginación. Activo los sentidos de la mente que estaban cautivos, los que estaban cautivos. Permíteme despertarlos en el día de hoy. Que las palabras del Espíritu puedan penetrar esa nebulosa, esa oscuridad, hasta que tú entonces te puedas reencontrar con lo verdadero. Que te puedas reencontrar con lo correcto, con lo que va, con lo que viene de parte de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte. Oh,
Permíteme bendecirte, permíteme adorar, permíteme bendecirte, permíteme activarte en el día de hoy. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima. Bendiciones.